Vox está logrando romper el cordón antidemocrático que están planteando desde la izquierda. Tanto Izquierda Unida, que lo ha dicho expresamente, como Podemos, como el Partido Socialista, que vota reiteradamente en contra de las propuestas de Vox. El día 18, Vox presentó una interpelación porque no se habían vacunado todavía los voluntarios de Protección Civil. Como los voluntarios no cobran un sueldo, entonces, aunque hagan las mismas labores que los profesionales, pues según la Consejería de Presidencia no se les vacunaría. Y el 18 de mayo presentamos una interpelación que defendió el consejero de Salud. Por cierto, el consejero de Salud ya está vacunado y muchos de los voluntarios de Protección Civil todavía no. El consejero de Salud, por edad, se vacunó el 25 de mayo. Y hay muchos voluntarios de Protección Civil que, teóricamente, como nos afirmó el consejero, se iban a vacunar dentro del Grupo 6A, están sin vacunar todavía. Ayer nosotros llevamos a la Junta de Portavoces una moción subsiguiente a esta interpelación, porque ayer por la mañana no se había llamado a vacunar todavía a los voluntarios de Protección Civil. Ayer por la tarde, después de aprobarse ese orden del día del pleno de la próxima semana, se empezó a citar a las agrupaciones de Cabranes, de Piloña, de Cangas de Narcea, de La Viana, de Oviedo, entre otras. Así que, a pesar de que la izquierda no nos está aprobando ninguna de las propuestas que realizamos, sí que estamos consiguiendo solucionar los problemas de muchos asturianos. Y yo insto a los ciudadanos asturianos a que nos trasladen y a las asociaciones que nos trasladen sus problemáticas, porque tanto en este caso de la vacunación de los voluntarios de Protección Civil, como con los montes vecinales, que finalmente se aprobó, a pesar de que no se haya aprobado la PNL de Vox, pero sí que iniciamos el camino, como sucedió también con los suicidios y con la mayor dotación de psicólogos para paliar este grave problema que tiene Asturias, que tenemos una de las mayores tasas de suicidio de toda España. La mordaza a la que nos tiene sometida la izquierda dentro del Parlamento la estamos rompiendo y estamos llegando. Estamos llegando y estamos solucionando problemas. Y sobre todo estamos consiguiendo hacer ver cómo nos está mintiendo el Gobierno del Principado de Asturias. El consejero en la interpelación del 18 de mayo dijo que se estaban vacunando los voluntarios de Protección Civil. Se les empezó a citar para vacunar conforme al Grupo 6A ayer, después de la Junta de Portavoces de por la mañana. Así que, si nos mienten con la vacunación de los voluntarios de Protección Civil, ¿qué más mentiras nos estarán contando?